Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el nuevo BMW Serie 2 Grand Tourer. Aquí tenemos la llave, así que vamos a empezar. Es el nuevo familiar agrandado que tenemos en BMW. Es un poco la evolución del Serie 2 Tourer. Y el Grand Tourer lo tenemos con 7 plazas, mucho más ampliado. Y en esta ocasión lo tenemos con acabado Luxury, con mucha equipación extra. Tenemos llantas de 18, full LED delantero y trasero, y tenemos el extra de que nos llevamos la llave al bolsillo, y gracias a las rayas que tenemos en la manilla podemos o bien abrir o bien cerrar el coche sin tener que poner la llave o sin tener que darle a ningún botón. En esta ocasión quiero darle las gracias al concesionario de BMW Celta Motor, situado en la carretera Camposancos en Vigo, Pontevedra, por cederme este BMW Serie 2 Grand Tourer para traeroslo al canal. Con respecto al interior, tenemos un interior de cuero, head-up display, navegador profesional, pero bueno, vamos adentro. Vamos a cerrar la puerta. Y con respecto al lateral de la puerta, tenemos acolchado, cuero, tiradores de aluminio, 4 levalunas automáticas, retrovisores exteriores, modificación y reclinación automática. Tenemos luz ambiental tanto en la parte superior como en la inferior y en todas las puertas. Equipo de sonido. En la parte inferior tenemos el botón para abrir el portón trasero. Si lo quisiéramos abrir desde la cabina, podríamos abrirlo a través de ese botón. Y aquí tenemos la llave. La llave es de aluminio por los bordes, apertura, bloqueo y apertura eléctrica del portón trasero. La vamos a dejar, por ejemplo, por aquí. Vamos a encender un momento para la iluminación. Para ello le damos un toque de electricidad y al pulsarlo se nos levanta el head-up display, que ahora os enseñaré qué significa y para qué sirve. Como veis, ahí ya nos pone lo de BMW, pero bueno, ahora os enseñaré cómo funciona. Y aquí tenemos un espacio con el fondo de goma para guardar cualquier objeto. Iluminación. Y también tenemos iluminación automática. Todo el salpicadero, la zona beige, es efecto cuero. Seguimos subiendo por el salpicadero, tomas de ventilación. Más tomas de ventilación. Ese aparatito no le hagáis caso, es un medidor de batería. Head-up display, como os comentaré ahora. Tomas de ventilación. Y el salpicadero. Si os fijáis, el salpicadero es bastante grande. Y el volante de cuero, cómodo, muy cómodo, con unas formas muy bonitas. A mí la verdad es que las formas de estos volantes me están empezando a gustar mucho. Y en la parte izquierda tenemos control de velocidad, limitador de velocidad. Y a la derecha tenemos volumen, modos, comandos por voz y teléfono. En los modos, la radio tenemos USB, auxiliar, audio por Bluetooth, y podemos cambiarlo a través del botón de modo.
Si os fijáis, en la parte central no tenemos una pantalla en donde nos indiquen ciertas cosas como puede ser emisoras de radio, canciones o demás. Para ello tenemos el Head-Up Display. A través del Head-Up Display, ahí por ejemplo, podéis ver los kilómetros por hora. Y a través del Head-Up Display también, si pulsamos el botón de modo, nos moveremos a través de los modos, por ejemplo, radio, CD. Pero por ejemplo, si nos vamos a la radio, en la radio podemos navegar a través de las emisoras. Es mucho más cómodo que por ejemplo tener la pantalla en el cuadro o en el velocímetro, ya que de esta manera no nos distraemos de la carretera, ¿vale? Tenemos la información en la pantalla central, pero estamos viendo a la misma vez la carretera, ¿vale? Por ejemplo, si pulsamos los modos, se ve un poco mejor de lo que se ve a través de la cámara, ya que a través de la cámara queda como si fuera muy lejos. Pero la verdad es que se ve muy bien, muy nítido y me parece una forma muy cómoda y muy segura de poder trastear a través del sistema multimedia. Pero bueno, eso para que veáis cómo funciona el sistema de Head-Up Display. Si continuamos hacia la derecha, tenemos la pantalla del sistema multimedia y todo el interior. Es un coche bastante alto, es decir, todo el cuadro está como un poco más alto de lo normal, de lo que estamos acostumbrados a ver. Y sí que ya vimos este hueco, por ejemplo, en el Serie 2 Active Tour y lo volvemos a ver otra vez en el Grand Tourer. En la parte izquierda tenemos intermitentes, luces de estacionamiento, luces largas y por último el botón del ordenador, que cuando le pulsemos se nos va a cambiar en la pantallita central la información que nos da el ordenador de a bordo. Eso con respecto al ordenador. Cuando tenemos la iluminación exterior tenemos todo el cuadro y todos los botones iluminados en naranja. Si os fijáis, toda la botonera iluminada en naranja. Y cuando apagamos la iluminación exterior, otra vez se nos apagan los botones. Hacia la derecha tenemos limpia parabrisas delantero y trasero. Y como os decía, botonera para el sistema multimedia. Y en la parte central ya tenemos sistema multimedia profesional, que os voy a dejar en la descripción un link para que veáis en profundidad todos los ajustes, todos los menús, cómo funciona todo el sistema multimedia en un vídeo dedicado solo al sistema multimedia. Si seguimos hacia abajo tenemos tomas de ventilación, tenemos 4 intermitentes y el sistema de prevención de colisión, es decir, lo podemos activar o desactivar, ahí como nos indica, para que actúen los frenos en caso de prevención de colisión, ¿vale? Esto es un extra que me parece muy interesante porque siempre va a estar pendiente de si podemos llegar a tener una colisión, por ejemplo en un atasco o en ciudad a velocidades lentas, puede llegar a detener el coche y a evitar que tengamos una colisión. Si seguimos hacia abajo tenemos carga de CDs, modos, tráfico, volumen, mute, encender, los botones favoritos. Pero bueno, esto ya os lo enseñé en el vídeo del sistema multimedia. Hacia abajo tenemos un hueco, como veis va hacia abajo, es decir, es profundo, y en la parte inferior tenemos más bien goma para que no se nos raye lo que tengamos aquí dentro. Clima bizona, muy sencillo de usar, temperatura izquierda, derecha, desempañamiento delantero, trasero, modo automático, apagado, potencia de ventilación, zonas de ventilación, calefacción del asiento izquierdo y calefacción del asiento derecho, potencia del aire acondicionado al máximo, aire acondicionado y por último recirculación de ventilación. Palanca de marchas automática y secuencial. Cuando metemos marcha atrás se nos activa el Partronic en la parte delantera y tenemos Partronic delantero y trasero. Freno de estacionamiento,
Os voy a comentar un truco sobre el freno de estacionamiento, ya que hay mucha gente que le da para abajo, para arriba, para abajo y para arriba hasta que se activa o hasta que frena. El botón de freno de estacionamiento funciona igual que un freno de mano. Si nosotros tiramos del freno de mano hacia arriba, ponemos el freno de mano, ¿no? Vale, pues tiramos del botón hacia arriba y se frena el freno de mano, como si tiráramos del freno de mano. ¿Que queremos quitar el freno de mano? Normalmente pulsamos y bajamos el freno de mano. Pues con el botón, lo mismo, hacia abajo quitamos el freno de mano. Es un truco que hay para las personas que no están acostumbradas al botón del freno de mano. El botón era para el sistema multimedia. Y hacia atrás ya tenemos la reposabrazos con hueco, la parte de abajo de cuero, reclinable, y ahí tenemos el USB, el auxiliar y una toma de 12 voltios. Parte inferior de goma también, doble portabebidas, podemos quitar el cenicero o dejarlo como cenicero para guardar monedas o cualquier otra cosilla. Hacia la parte superior tenemos alarma, micrófono, tenemos botones para el techo, llamada de emergencia, iluminación de lectura izquierda, derecha y iluminación completa, tanto delantera como trasera. Tenemos aviso de los airbags. Y como veis, el techo de cristal lo podemos funcionar de esta manera. Podemos abrirlo, podemos cerrarlo, podemos dejarlo solo en modo cortina para que nos haga una ventilación, o si dejamos pulsado se nos cerrará la cortina superior. Pero bueno, vamos a abrirla, vamos a dejarla abierta y vamos a abrir el techo para que nos entre más iluminación desde el exterior. Parasol, espejo iluminado, agarraderas. Y vamos a encender el coche para que escuchéis cómo suena. He cerrado el techo para que no entre ruido desde la parte superior y simplemente tenemos que pisar el freno y pulsar el botón. Y para apagar, botón. La rumorosidad en este se siente mucho menos que en otros, como por ejemplo el Serie 1, que se siente un poco más rumoroso. En este el ruido y la vibración está muy bien, como ya os digo, mejor hecho que en otros modelos de BMW. La verdad que muy bien el cambio de este Serie 2 con respecto a eso, porque en los nuevos motores de 3 cilindros que ya hacen un poco más de ruido debido que también a que estamos escuchando el motor en frío, y los motores de cadena siempre hacen un pelín más de ruido cuando están en frío, pero en este, como nos podemos fijar, hace un pelín menos de ruido de lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos modelos de BMW. Pero bueno, vamos a ver qué espacio hay en las plazas del conductor. Y con respecto a espacio, tenemos una entrada muy cómoda. La altura es para mí una de las perfectas en cuanto a entrada y salida de los coches por comodidad. Con respecto al habitáculo, como veis, es un habitáculo cómodo, grande, espacioso. No tenemos una consola que está demasiado encima, tampoco está demasiado lejos. Tenemos una visión muy bonita, ya que el salpicadero como que baja y me parece uno de los salpicaderos más bonitos de BMW. Con respecto al cuadro, podemos ajustarlo telescópica
y en altura, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y con respecto al asiento podemos modificarlo tanto en profundidad como en altura y por último la inclinación del respaldo del asiento. Vamos a alejarlo lo máximo, hacia atrás, hacia abajo, más o menos creo que sería algo así, lo más alejado. Pero bueno, como os decía, es un coche bastante alto con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. No es que el asiento no baje más, es que es un coche ya alto de por sí. Y con respecto a acercarnos, más o menos por ahí, y a darle hacia arriba. Bueno, iría un poquillo más, pero no le voy a dar porque si no ya no entraría. Pero bueno, para que veáis que tenemos espacio suficiente para jugar dentro del habitáculo. Y como os decía, es un habitáculo bastante cómodo. Vamos a dejarlo regulado para mí para ver el espacio que hay trasero con respecto a una persona más o menos de 1,75 de altura. Me encantan los coches con interiores en beige porque son muy luminosos. Me parecen preciosos. Pero bueno, como veis, el habitáculo es muy grande. Y nos vamos a ir al espacio de las plazas traseras. Y con respecto a la parte trasera tenemos una correa, como veis, en la parte derecha, que ahora os enseñaré cómo funciona, y la entrada también es muy cómoda. Sí que los asientos son bastante rígidos, los de cuero, y como os decía, en la parte trasera tenemos la correa para regular la inclinación que queremos del respaldo, si queremos ir más echados hacia atrás o queremos ir por contrario más rectos. Vamos a dejarlo así. Tenemos un reposabrazos bastante grande, bastante cómodo, bastante acolchado, con portabebidas y con espacio para guardar cualquier objeto. Con respecto al espacio, como visteis, en la parte delantera lo dejé más o menos a mi medida y tenemos mucho espacio, tenemos pues bastante, una mano entera. Y con respecto al espacio inferior, como veis, me da para poner los dos pies uno delante del otro. Podemos jugar mucho con los pies con respecto a eso. Y se ve un espacio muy grande, muy amplio en las plazas traseras. Yo creo que esto sería perfecto para hacer un viaje y no sentirnos incómodos, agobiados o demás. En este coche yo creo que el viaje va a ser muy cómodo. También añadir que el techo, al ser de cristal, nos va a dar una sensación mayor amplitud. A eso añadir que tenemos la función para darle hacia adelante y hacia atrás para dar mayor espacio en las plazas traseras. Evidentemente en las plazas traseras, pues la persona que vaya en la parte delantera, si le damos hacia adelante de todo, vale que estamos tocando con las piernas, no vamos incómodos porque podemos mover las piernas, pero sí que estamos tocando y no tenemos espacio, pero atrás dejaríamos un espacio bastante grande para las plazas traseras. Vamos a dejarlo así para que veáis el espacio que tenemos en las plazas traseras y lo voy a dejar echado hacia atrás para que veáis también el espacio que tenemos con respecto a las plazas traseras con el asiento echado hacia atrás. Con respecto al acceso a las plazas traseras, simplemente tenemos que tirar de la correa que os comentaba antes, tenemos que ponerle un pie aquí y acceder ya hacia atrás. Y ya podríamos acceder a las plazas traseras. Como veis, el acceso no es complicado y tenemos las correas rojas que tenemos en la parte trasera para abatir los asientos en caso de que queramos salir. Tiramos de la correa y ya se abate el asiento. Para volver al sitio, tiramos de él, tiramos de la correa y ya podemos cerrarlo para que la persona que quiera ir en la parte delantera pueda hacerlo de una manera cómoda. Pero bueno, como veis, tenemos bastante espacio con respecto al asiento trasero. Pero vamos a darle hacia adelante para que veáis un poco más el espacio que tenemos, ¿vale? Como os decía, tenemos 2-3 dedos más o menos de espacio con respecto al asiento de la parte central. Y como veis, podríamos ir bastante cómodos, es decir, si nos echamos hacia atrás podemos ir bastante cómodos, tenemos bastante amplitud y aún por encima tenemos un reposabrazos que nos va a hacer el viaje un poco más cómodo. Para que veáis un poco el espacio, en altura tenemos 3 dedos más o menos de altura con respecto al techo, sí que es algo justo, pero bueno, las personas que vayan a viajar en las plazas traseras de este BMW Serie 2 Grand Tourer pueden ser niños o puede ser gente más bien de estatura bajita o puede ser personas adultas, pero no de un viaje demasiado largo. Estoy hablando de personas de 1,80 más o menos, 1,75 podría ir bastante cómodo en este coche. Sin duda alguna se podría viajar bien cómodo.
Y si os fijáis, la puerta de la parte trasera de este coche es muy grande, muy cómoda, sobre todo para cuando, por ejemplo, hay bebés con sillas y necesitamos bastante amplitud para que la persona pueda estar con el niño, metiéndolo en la silla o poniéndole el cinturón. Que si os fijáis, tenemos anclajes Isofix en la parte inferior para el asiento izquierdo y el asiento derecho. Asientos microperforados en la parte central y lisos el resto. Vamos adentro. Y con respecto al espacio, como os comentaba, si os fijáis tenemos mucho espacio, podemos poner los pies uno delante del otro, y con respecto al espacio tenemos una mano perfectamente. Si tiramos de la palanca que tenemos en la parte inferior y le damos hacia adelante, como os decía, nos quedamos justos, podemos mover las piernas, pero nos quedamos bastante justos con respecto a las plazas. Pero podríamos ir perfectamente, no es de estos coches que vamos ahí súper clavados que no podemos ni mover las piernas, sino que podemos mover las piernas sin problema. Pero bueno, vamos a dar hacia atrás. Vamos a dar hacia adelante al asiento y vamos a ir a las plazas traseras a ver qué espacio tenemos con respecto a las delanteras. Y para ello, como os comentaba, tiramos la correa, se va hacia adelante y ya podemos acceder a las plazas traseras. La correa roja, y para poner otra vez simplemente tiramos el asiento y este sería el espacio, como os decía, 2x2 con respecto a los asientos de la parte central echados hacia atrás. Adelante hay espacio para ir cómodamente y en la parte trasera también. Deciros que no es un coche de gran tamaño, es decir, no es un coche demasiado largo, por lo que no lo comparéis a lo mejor con algún todoterreno que os he traído últimamente al canal, en el que el espacio trasero y el espacio central es muy grande. Este es un coche más bien de tamaño medio, por así decirlo, con unos tamaños interiores para 7 plazas bastante grandes para lo que es. Para salir, tiramos de la correa roja, o si quisiéramos salir por la izquierda, tiramos de la correa roja de la parte de la derecha. En la parte central tenemos un huequecillo con goma y doble puerta de bebidas. Algo bueno es que tenemos reposabrazos, como os enseñé anteriormente, para ir un poco más cómodos en las plazas traseras. Apoyamos ahí el brazo, que aún por encima es de fieltro, no es de plástico, y podemos ir bastante cómodos en las plazas traseras. Pero bueno, vamos a... Como comenté antes, tenemos el botón en el mando para poder abrir a distancia el portón trasero, o bien lo podemos abrir tanto desde la puerta del conductor como desde el botón del portón trasero. Y en la parte trasera tenemos espacio de carga si tuviéramos 7 plazas, o podemos tirar hacia adelante las plazas. Simplemente tiramos del botón, le damos hacia adelante y ya tendríamos un espacio de carga bastante grande. Si quisiéramos volver a ponerlas hacia atrás, simplemente tiramos del botón y volvemos a tenerlos otra vez puestas. Como veis, es muy sencillo, no es como ciertas plazas que son más complicadas de poner de lo que parece. Espacio de carga en la parte inferior, portaobjetos, y en el espacio de carga trasero tenemos dos botones, uno a la izquierda y otro a la derecha, que serían para el de la derecha reclinar el asiento a la derecha y el de la izquierda para los asientos de la izquierda, por si quisiéramos de una manera muy rápida acceder a un espacio de carga muy grande. Si os fijáis, tenemos un espacio muy grande tanto de capacidad como de carga.
Pero bueno, para cerrar simplemente pulsamos el botón de cerrar y se cerrará automáticamente. Espacio para carga de combustible. Y con respecto a llantas, tenemos montada una 225-40-18. La guantera. Y como os decía, tenemos una visión alta de lo que tenemos alrededor. Las motorizaciones Twin Power Turbo se dividen en cuatro. Dos motores de gasolina, uno de 3 cilindros y 1500 centímetros cúbicos con 136 caballos y otro de 4 cilindros y 2000 centímetros cúbicos con 192 caballos con unos consumos promedios de 5,2 y 5,4 litros de media. En diésel también disponemos de un motor 3 cilindros, 1500 centímetros cúbicos con 116 caballos y uno de 4 cilindros 2.0 con 150 caballos, con unos consumos promedios de entre un 3,9 y un 4,3 de litros cada 100 kilómetros. Pero bueno, eso con respecto a motorizaciones. Así que nada, espero que os haya gustado este nuevo Serie 2 Grand Tourer. Si dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!